Mi marido Javier estaba preparando la cena cuando recibió un mensaje de una compañera de trabajo. «Jefe, te echo de menos». Tras un instante de duda respondí yo en su lugar. «Ven a casa. Mi mujer no está hoy». Poco después, sonó el timbre. El rostro de mi marido se quedó blanco como el papel, sin una gota de sangre. En la espaciosa cocina de nuestro lujoso apartamento en el barrio de Salamanca, un aroma dulce y salado de estofado de rabo de toro lo impregnaba todo. Era el aroma del calor de hogar, de esa vida familiar feliz con la que tantos sueñan, o al menos, eso era lo que yo había creído firmemente hasta ese mismo instante. Javier estaba de pie frente a los fogones, removiendo la olla que hervía a fuego lento. Llevaba el delantal azul marino que le regalé por nuestro aniversario de boda mientras tarareaba una vieja canción de amor. Visto desde atrás, Javier era el perfecto hombre de éxito, un profesional consumado que también sabía cuidar de su familia. Siempre me lo decía. Que un hombre gane dinero fuera es una obligación, pero cocinar en casa para su mujer es un privilegio. Yo estaba sentada en la isla de la cocina, hojeando una revista de arquitectura, pero mi mente estaba en otra parte. La cálida luz amarilla iluminaba la encimera de mármol, donde reposaba en silencio el smartphone de última generación de Javier. Su pantalla negra era como un abismo insondable que ocultaba secretos que ni siquiera yo, su esposa, la persona más cercana a él, había sospechado jamás. Javier se giró con una sonrisa radiante en su atractivo rostro. Las finas arrugas que empezaban a marcarse alrededor de sus ojos le añadían incluso más encanto. Me pidió que probara el guiso para ver si estaba bien de sal, y luego volvió a concentrarse en los complejos condimentos. Fue justo en ese momento. La pantalla del móvil sobre la encimera se iluminó de repente, sin sonido, pero con un frío destello azul que indicaba la llegada de un mensaje de WhatsApp. Mi mirada se dirigió instintivamente hacia allí. La frase que apareció en la pantalla de bloqueo era corta, pero fue suficiente para derrumbar de un solo golpe el pacífico mundo que tanto me había costado construir. Remitente. Lara. Becaria. Contenido. Jefe, te echo de menos. Solo 4 palabras. Te echo de menos. Mi corazón ya no dolía. Ese dolor había muerto una semana antes, cuando tuve en mis manos el extracto bancario. Lo único que me quedaba ahora era un profundo desprecio y un plan meticulosamente trazado. Lara. Conocía ese nombre. Era la nueva becaria que se había incorporado al departamento de Javier hacía unos meses. Recuerdo que una vez Javier me habló de ella, elogiándola por ser rápida, educada y tener muchas ganas de aprender. Lo que no imaginé es que esas ganas de aprender se extenderían hasta el marido de su jefa. Respiré hondo, tratando de calmar mi agitada respiración. La racionalidad de una mujer de 30 y tantos años, que había superado innumerables dificultades para llegar a donde estaba, no me permitía gritar ni romper cosas. Si montaba una escena, Javier se inventaría cualquier excusa, diciendo que era una broma de una niña inmadura. Necesitaba algo más. Necesitaba una prueba irrefutable, una evidencia que no pudieran negar. Javier seguía cortando verduras. El rítmico sonido del cuchillo contra la tabla ahogaba los salvajes latidos de mi corazón. En silencio, cogí el móvil. La contraseña para desbloquearlo era nuestro aniversario de boda. ¡Qué ironía! Usaba el día más importante de nuestras vidas como escudo para sus sucios secretos. Tecleé los 6 dígitos familiares. La pantalla se desbloqueó, mostrando la conversación de WhatsApp con el mensaje no leído en la parte superior. Sin leerlo, escribí rápidamente una respuesta. Mis dedos, fríos y precisos, se deslizaron sobre el teclado virtual. «Ven a casa. Mi mujer no está hoy». Pulsé el botón de enviar. Vi cómo el doble check azul aparecía, y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Hice una captura de pantalla de esa breve conversación, me la envié a mi propio móvil, y borré cualquier rastro del teléfono de Javier. Quería que él fuera completamente ajeno a todo cuando comenzara la función. Volví a colocar el smartphone en su sitio, exactamente en el mismo ángulo en que estaba. Me temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de la ira reprimida que bullía en lo más profundo de mi ser. Miré la espalda de Javier. Seguía siendo el mismo hombre, con la misma apariencia entregada. Pero ahora, a mis ojos, todo era una repugnante hipocresía. Estaba interpretando el papel del marido perfecto, pero su mente probablemente volaba hacia su joven y bonita amante. Si tanto quería actuar en esta farsa, me aseguraría de dirigir yo misma la trágica escena final. Me arreglé el pelo, recompuse mi expresión, e intenté volver a mi habitual estado de calma. La tormenta de mi interior quedó oculta tras una mirada serena, esperando la oportunidad de arrasarlo todo. Esta iba a ser una noche muy, muy larga. Javier sirvió el humeante estofado de rabo de toro en una fuente grande, y la colocó en el centro de la mesa.
El aroma intenso de la canela, las hierbas y la carne de ternera se extendió por el comedor. Con un paño, limpió meticulosamente hasta la más mínima salpicadura en el borde del plato. Ayer, esa delicadeza me habría conmovido hasta el punto de abrazarlo. Hoy, sin embargo, mirar ese estofado era como contemplar un veneno recubierto de azúcar. Me sirvió un plato lleno de arroz blanco y, cogiendo el trozo de carne más apetitoso, lo colocó sobre mi arroz. Con una voz cálida y grave dijo: «Come mientras está caliente. He cocinado la carne hasta que se deshace en la boca». Incluso se jactó de haber recorrido 3 mercados diferentes para encontrar el mejor rabo de toro y así cuidarme como me merecía. Acepté el plato de manos de mi marido, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no me temblaran las manos. Me llevé un trozo de carne a la boca y lo mastiqué lentamente. Estaba increíblemente tierno, y la salsa tenía el punto justo que a mí me gustaba. Pero al tragarlo, sentí un sabor amargo y nauseabundo, como si estuviera masticando ceniza. Tuve que beber un gran sorbo de agua para contener las arcadas. Miré al hombre sentado frente a mí. Javier comía con apetito, ofreciéndome de vez en cuando alguna guarnición y contándome anécdotas divertidas del trabajo. Habló de un nuevo proyecto, de cómo el director general le había felicitado y de sus planes de ascenso para ese año. Pero no hubo ni una sola mención al nombre de Lara ni a esa joven becaria. Me preguntaba cómo una persona podía llevar una doble vida con tanta maestría, ser capaz de recibir un «te echo de menos» de su amante, instantes después, interpretar el papel del marido ejemplar que adora a su esposa. Quizás, durante nuestros 6 años de matrimonio, había repetido tanto esa actuación que ya ni yo misma podía distinguir qué era real y qué era falso. Recordé nuestros difíciles comienzos, cuando nos casamos. Empezamos sin nada, en un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. Javier me cogió la mano y me juró que trabajaría sin descanso para que nunca me faltara de nada, para conseguirnos un hogar decente, y cumplió su promesa. Este apartamento de lujo, todas estas comodidades, eran el testimonio de nuestro esfuerzo conjunto. Pero parece que, a medida que la abundancia material crecía, el corazón de las personas también empezaba a cambiar. La saciedad dio paso a bajos deseos, y la esposa abnegada que una vez compartió con él un simple bocadillo, ahora le parecía insípida en comparación con las mujeres jóvenes y frescas de fuera. Fingiendo estar llena, dejé los cubiertos. Dije que estaba un poco cansada y no tenía mucho apetito. Javier adoptó de inmediato una expresión de preocupación. Se levantó, se acercó a mí y me puso la mano en la frente para comprobar si tenía fiebre. Su mano era cálida, pero en cuanto tocó mi piel, sentí un frío que me caló hasta los huesos. Giré ligeramente la cabeza para esquivar su contacto hipócrita, excusándome con que iba a por un vaso de agua. Miré de reojo el reloj de la pared. La manecilla corta se acercaba a las 7. Y la larga al 12. El tiempo pasaba con una lentitud burlona. Desde su oficina o desde su piso de estudiante, tardaría entre 30 y 45 minutos en llegar. No iba a dejar pasar esta oportunidad de oro. Mi mujer no está hoy. Ese hechizo era más poderoso que cualquier invitación. Cuando volví a la mesa, Javier estaba recogiendo los platos. Me dijo que fuera al salón a descansar, que él se encargaría de fregar. La imagen de mi marido remangándose para lavar los platos, de la que tanto presumía ante mis amigas, ahora me parecía una escena más de su repugnante teatro. Me senté en el sofá y cogí el mando de la televisión, pero no la encendí. Mi mirada estaba fija en la puerta de entrada y mis oídos, atentos a cualquier sonido del pasillo. En mi mente se libraba una batalla feroz. Una parte de mí deseaba que no viniera, que todo hubiera sido una broma de mal gusto, para poder seguir engañándome a mí misma. Pero la otra mitad, la más fría y cruel, anhelaba que el timbre sonara cuanto antes. Quería que este dolor saliera a la luz en toda su crudeza, porque un absceso solo se cura cuando revienta, aunque la cicatriz que deje sea para siempre. Cada minuto pasaba con una pesadez infinita. El sonido del agua en la cocina cesó. Javier salió, secándose las manos con un paño, y me preguntó si me apetecía un poco de fruta de postre. Negué con la cabeza y esbocé una leve sonrisa. Seguramente fue una sonrisa torcida y forzada, pero Javier no se dio cuenta. Estaba demasiado seguro de su propia perfección. O quizás nunca le había importado lo suficiente mi estado de ánimo como para notar algo extraño en mi mirada. El reloj marcó exactamente las 8 de la tarde. El apartamento estaba tan silencioso que podía oírse el tic-tac del segundero. Javier se sentó en el sofá de enfrente y se puso a leer las noticias en su móvil con una expresión de total tranquilidad. Probablemente pensaba que sería otra velada pacífica con su esposa, o tal vez ya estaba planeando qué mensaje le enviaría a su amante en cuanto yo me durmiera. No tenía ni la más remota idea de que la tormenta estaba a punto de desatarse justo en el umbral de su puerta. «Ding dong»,
El sonido del timbre rompió el silencio. No fue un sonido fuerte, pero en aquel espacio resonó como el disparo que anuncia el comienzo de una guerra. Javier levantó la cabeza, sobresaltado. En sus ojos había sorpresa, mezclada con una pizca de desconcierto. Miró el reloj, luego la puerta, y murmuró: ¿Quién será a estas horas? Después me miró a mí, como si yo tuviera la respuesta. Yo permanecí inmóvil en el sofá, manteniendo una compostura casi gélida. «Quédate sentado», le dije. «Ya voy yo». Mi voz fue suave pero firme, sin dejarle margen para moverse. Me levanté y caminé lentamente hacia la puerta. Cada paso sobre el parqué de madera sonaba pesado, como los martillazos que clavaban los últimos clavos en el ataúd de nuestro matrimonio. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino con la extraña excitación de un cazador a punto de atrapar a su presa. Respiré hondo, recompuse mi postura y puse la mano en el pomo. Giré la cerradura y abrí la pesada puerta de madera. Frente a mí había una mujer joven, de complexión menuda, bien maquillada, pero con un rostro que aún no había perdido el aire aniñado. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba su joven figura, y en sus manos sostenía una cajita con un pastel individual, cuidadosamente empaquetado. En el instante en que me vio, la sonrisa coqueta que se dibujaba en sus labios se desvaneció, dando paso a una expresión de puro pánico. Sus ojos se abrieron como platos, sus pupilas se contrajeron por el miedo, y su rostro, antes sonrosado, se tornó pálido como el papel. Se quedó paralizada, y sus manos temblorosas casi dejaron caer la caja del pastel. Ella esperaba que fuera Javier quien abriera la puerta. Seguramente había imaginado la escena. Saltar a sus brazos, decirle con voz melosa cuánto le había echado de menos. Pero la cruda realidad que la golpeó de frente fue la imagen de mí, la dueña de la casa, su legítima esposa, bloqueando la entrada con una mirada afilada como un cuchillo. No dije nada de inmediato, simplemente observé en silencio su expresión aterrorizada. Mi silencio hizo que el ambiente se volviera aún más asfixiante. Lara retrocedió medio paso, moviendo los labios como si quisiera decir algo, pero su garganta parecía bloqueada, como si alguien la estuviera estrangulando. Miró hacia el interior del piso y luego de nuevo a mí, con la expresión de un ladrón pillado infraganti. Oí los pasos de Javier a mi espalda. «¿Quién es, cariño? ¿Por qué tardas tanto?», preguntó. Su voz sumió a Lara en una confusión aún mayor. Miraba a su alrededor, como buscando una vía de escape. Pero yo no iba a dejar que mi presa se escapara tan fácilmente. Sonreí. Probablemente fue una sonrisa más aterradora que el llanto. Y entonces hablé. Mi voz fue lo suficientemente alta y clara como para que la oyeran tanto la persona que estaba dentro como la que estaba fuera, cargada de una fría autoridad. «Hola, Lara. ¿Vienes a buscar a mi marido?». Mi pregunta fue como un jarro de agua fría para Lara y, al mismo tiempo, un shock para Javier, que se acercaba. Vi a Lara estremecerse. Se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero ya no había vuelta atrás. La puerta estaba abierta. La función había comenzado oficialmente. Lara estaba encogida, como un pajarillo que ha caído por error en el nido de un águila. Apretó la caja del pastel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tartamudeando, apenas logró articular unas palabras para justificar su inoportuna aparición a esas horas. Dijo que había oído que Javier estaba enfermo, y como pasaba por aquí cerca, había decidido traerle un pastel, que esperaba que se recuperara pronto para que pudiera seguir enseñándole a ella, la becaria. Una mentira tan torpe que resultaba patética. Yo sabía perfectamente que Javier no estaba enfermo, y que esta urbanización estaba tan apartada que era imposible pasar por aquí cerca. Si no venías a propósito, pero no la corregí. La gracia del juego del gato y el ratón consiste en no matar al ratón de inmediato, sino en jugar con él hasta que se agote de puro terror. Manteniendo una leve sonrisa, fijé mi mirada en su rostro, que cambiaba de color por momentos. Al ver que Lara intentaba darse la vuelta para huir, dije con una voz gélida como el hielo: «Si das un solo paso fuera de este pasillo, mañana toda la empresa y tus padres en el pueblo recibirán las fotos y los mensajes de vosotros dos. Entra y hablemos tranquilamente, y te dejaré conservar un mínimo de dignidad». Lara se quedó clavada en el sitio. Temblando, me siguió a regañadientes al interior. Le dije que, ya que estaba aquí, podía aprovechar para ver la casa, que el ambiente era muy acogedor. Hice hincapié en que quería presentarle formalmente a mi marido. Alargué a propósito la palabra «marido», como si estuviera estampando un sello de propiedad sobre el hombre que estaba congelado a mi espalda. Javier ya había llegado al salón. Al verme entrar con Lara, su rostro se descompuso aún más que el de ella. Tenía los ojos desorbitados y la boca abierta, pero no era capaz de decir nada. El móvil que sostenía en la mano se le cayó sobre el sofá.
Nos miraba alternativamente a Lara y a mí, oscilando violentamente entre el pánico y la confusión. No podía entender por qué Lara estaba allí ni por qué yo la recibía con tanta calma. Llevé a Lara al centro del salón y la senté en el sofá individual, frente al sofá grande donde solía sentarse Javier. Lara se sentó en el borde, con la espalda recta y las rodillas juntas, sin atreverse a levantar la vista. Me volví hacia Javier y le hice un gesto para que se sentara a mi lado. Como un autómata sin alma, Javier caminó tambaleándose hasta el sofá. A pesar de que el aire acondicionado estaba a 24 grados, gotas de sudor perlaban su frente. Se sentó lo más lejos posible de mí, como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Comencé con las presentaciones. Señalando a Lara, le dije a Javier que ella era esa buena becaria de la que tanto hablaba, que había venido a visitarlo en mitad de la noche, con un pastel y todo, al enterarse de que su jefe estaba enfermo. Luego le presenté a Javier a Lara, diciendo que él era el marido más ejemplar del mundo, un hombre que nunca me había decepcionado. Cada uno de mis elogios era como una aguja que se clavaba en la piel de Javier. Lo vi encogerse. Noté cómo Lara lanzaba una mirada suplicante a Javier. Esperaría de él una palabra, una excusa, un gesto tranquilizador que la salvara de esa situación, pero lo único que recibió fue una evasión cobarde. Javier mantenía la cabeza gacha, jugueteando con el bajo de su camisa, sin atreverse a pronunciar palabra. Su cobardía no hizo más que aumentar mi desprecio. Y probablemente hasta Lara empezó a sentir una punzada de decepción. El hombre que en la oficina parecía tan admirable y autoritario se había convertido, al ser descubierto en su infidelidad, en un hombrecillo patético que temía más a su esposa que a un león. Me levanté, diciendo que iba a ofrecer algo de beber a nuestra invitada. Le pregunté a Lara qué le apetecía, zumo de naranja, agua o un té caliente. Con voz apenas audible, respondió que con agua sería suficiente. Sonreí y me dirigí a la cocina. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Sabía que, en cuanto desapareciera, esos dos intercambiarían miradas de pánico, pero no se atreverían a hablar por miedo a que yo los oyera. Y eso era exactamente lo que quería, dejar que el terror carcomiera sus mentes poco a poco. En la cocina hice ruido a propósito, sacando vasos y platos para que supieran que seguía cerca, escuchándolo todo. Abrí la vitrina y pasé de largo junto a la costosa cristalería que usábamos para los invitados importantes. Mi mano se detuvo en un paquete de vasos de plástico finos y desechables, de los que se usan para fiestas al aire libre o en puestos callejeros. Cogí uno de esos vasos y lo llené de agua del dispensador. La elección no fue casual. Quería menospreciar a Lara a través del más mínimo detalle. Quería que entendiera que su lugar en esta casa, en nuestra vida, era tan barato y provisional como ese vaso. Un objeto que se usa y se tira, que no merece la pena guardar. Volví al salón con una bandeja y coloqué el vaso de plástico con agua delante de Lara. Para Javier y para mí, en cambio, serví té en unas elegantes tazas de porcelana fina con un borde dorado. El marcado contraste entre los dos tipos de recipientes era evidente sobre la mesa de cristal. Lara miró el vaso de plástico que desentonaba en la lujosa mesa, y su rostro se tiñó de un rojo intenso por la humillación. Había entendido el mensaje. Era un insulto sin palabras, pero más profundo y afilado que cualquier improperio. Me senté al lado de Javier, esta vez pegándome deliberadamente a él. Le cogí del brazo y apoyé mi cabeza en su hombro con un gesto cariñoso. Javier se quedó rígido como un muñeco de madera, con los músculos tensos por la tensión. A través de su fina camisa, podía sentir los latidos frenéticos de su corazón. El sudor frío seguía resbalando por sus sienes. Inicié la conversación con preguntas hipócritamente sociales. Le pregunté a Lara qué tal le iba en las prácticas, si Javier era muy exigente con ella, si no acosaba a los becarios. Mientras hablaba, acariciaba el brazo de Javier y le lanzaba miradas de amor de vez en cuando. Lara respondía con monosílabos, sin atreverse a mirar directamente la tierna escena que se desarrollaba ante sus ojos. En su mirada se mezclaban la envidia, la amargura y el miedo. Estaba presenciando cómo el hombre que codiciaba pertenecía, legal y completamente, a otra mujer. Las dulces promesas que Javier le habría susurrado cuando estaban a solas se volvían insignificantes ante esta aplastante realidad. El aire en la habitación era tan denso que costaba respirar. Ni siquiera el suave zumbido del aire acondicionado lograba disipar la atmósfera asfixiante. Me sentía como si estuviera presenciando una trágica obra de teatro mudo, donde cada actor se esforzaba por cumplir su papel, con la diferencia de que solo yo tenía el guión y conocía el final. De repente, cambié de tema y me dirigí a Javier con voz emocionada. Saqué a relucir nuestros planes de vacaciones en las Islas Canarias para el mes siguiente. Describí con entusiasmo un futuro idílico, el mar azul, la arena blanca, las cenas románticas a la luz de las velas. Añadí que estábamos mirando una casa rural en la Sierra de Guadarrama,
para pasar los fines de semana, cultivando nuestro propio huerto y pescando, y que ya planeábamos cómo cuidar de nuestros padres en la vejez. Cada una de mis palabras era una daga que se clavaba en el corazón de Lara. Se daría cuenta de que estaba completamente excluida de la vida de Javier, los planes de futuro, el patrimonio, los proyectos a largo plazo. Todo eso nos pertenecía a nosotros como pareja. En ese cuadro, no había lugar para ella. Era solo un capricho pasajero, un placer temporal para Javier. Javier permanecía sentado, en silencio sepulcral, sin afirmar ni negar nada. Parecía estar sentado sobre ascuas, deseando que esa tortura psicológica terminara cuanto antes. Pero yo no iba a soltarlo tan fácilmente. Quería grabar a fuego esta noche horrible en la memoria de ambos, para que sintieran un escalofrío cada vez que la recordaran. Me volví hacia Lara y, con una sonrisa, le lancé una pregunta aparentemente inocente pero cargada de significado. Lara, con lo joven y guapa que eres, seguro que tienes a muchos hombres detrás de ti. Yo, en cambio, ya estoy mayor, tengo que aferrarme a este hombre para que no se me escape. Tengo miedo de que me lo roben en un descuido. Dicen que hoy en día hay muchas zorras astutas que aparecen como setas después de la lluvia, ¿verdad? Lara se sobresaltó y bajó la cabeza bruscamente. Apretó los puños con tanta fuerza que las yemas de sus dedos se pusieron blancas. Sabía perfectamente a quién me refería. La palabra zorras, aunque pronunciada con ligereza, era afilada como una cuchilla y cercenó el último resquicio de su orgullo. La palabra resonó en el aire, volviendo el ambiente aún más incómodo. Lara no se atrevió a responder a mi pregunta. Balbuceó algo ininteligible, y evitó mi mirada inquisitiva. Pude ver cómo sus frágiles hombros temblaban violentamente, a pesar de sus esfuerzos por contenerse. La confianza y la coquetería con las que había llegado a mi casa habían desaparecido por completo, dejando solo la imagen de una pecadora esperando su juicio. Pero no iba a dejarlos escapar tan fácilmente. Me volví hacia Javier y apreté un poco más su brazo. Mis uñas se clavaron ligeramente en su piel a través de la camisa, recordándole mi poderosa presencia. Miré a mi marido y, cambiando mi voz a un tono meloso, pero manteniendo una mirada afilada como un cuchillo, le pregunté por la casa rural de la Sierra de Guadarrama que habíamos ido a ver la semana pasada. Hablé en voz alta y clara, asegurándome de que Lara lo oyera todo. Le recordé que a nuestros padres les había encantado el terreno, que tenía buen feng shui y que al estar cerca del río era muy fresco. Hice hincapié en que mis padres habían prometido aportar 140,000 euros para la reforma como regalo para sus futuros nietos. Al mencionar a los hijos, sentí cómo el cuerpo de Javier se tensaba. Era su punto más débil. Llevábamos 6 años casados, pero habíamos pospuesto tener hijos hasta alcanzar una estabilidad económica. Y ahora, cuando todo estaba listo, descubría esta traición, pero saqué el tema de los hijos a propósito. Sabía que era el ancla más sólida, la legitimidad familiar y social que una amante pasajera como Lara nunca podría darle. Describí con entusiasmo una familia feliz, llena de risas de niños. Dije que el año que viene era perfecto para buscar un hijo, que por nuestra edad era el momento ideal, y que ojalá fuera un niño. Luego me giré hacia Lara y le pregunté si no le parecía un plan maravilloso. Ante la pregunta directa, Lara se sobresaltó y se le cayó la cucharilla que sostenía de las manos. El tintineo del metal contra la porcelana del plato sonó agudo en el silencio. Se apresuró a recogerla y con el rostro enrojecido tartamudeó. Es un plan estupendo. Seguro que serán muy felices. Qué irónica sonaba esa bendición forzada de labios de la rival. Sabía que por dentro estaba gritando, consumida por la envidia. Había venido aquí con la esperanza de hacerse un hueco en nuestra vida, pero lo único que había encontrado era una declaración firme de un futuro en el que no había sitio para ella. El gran patrimonio, los sólidos lazos familiares, los planes a largo plazo, todo ello formaba una muralla inexpugnable que protegía este matrimonio, una muralla que alguien como ella, sin nada que ofrecer, nunca podría derribar. Continué mi ataque psicológico por el flanco financiero. Le dije a Javier: mañana haré la transferencia para la paga y señal de la casa, así que firma rápido los papeles para el cambio de titularidad. Hice hincapié deliberadamente en que la casa estaría a nombre de los dos. Era una declaración de soberanía sobre nuestro patrimonio, una advertencia de que todo lo que Javier tenía estaba ligado a mí y que, si me abandonaba, lo perdería todo. Javier, sudando a mares, asintió con la cabeza. Deseaba que me callara, que dejara de torturarlo con esas dulces palabras sobre el futuro que sonaban más aterradoras que una amenaza a punta de cuchillo. Él sabía perfectamente la advertencia que se escondía detrás de cada una de mis palabras. No seas idiota y no cambies todo lo que tienes por un placer momentáneo.
La conversación sobre la casa y los hijos pareció succionar la última gota de vitalidad de Lara. Se encogió en el sofá, abrazando con ambas manos el vaso de agua, como buscando un calor que ya se había desvanecido hacía tiempo. Miré alternativamente el fino vaso de plástico en sus manos y la taza con borde dorado en las mías, sintiendo un placer cruel. Levanté mi taza, bebí un sorbo, y saboreé el sutil aroma del té verde de alta calidad. Comenté lo delicioso que estaba el té, su sabor claro y suave. Le ofrecí a Lara que bebiera también, pero mi mirada se detuvo en su vaso de plástico barato, con una falsa compasión. «Lara, ¿estás bien solo con agua? ¿Quieres que te prepare un zumo de naranja? El agua es un poco sosa, ¿no crees?» Mi voz era amable, como la de una señora caritativa que da una limosna a un mendigo, pero con un matiz de desprecio. Lara negó apresuradamente con las manos. No, estoy bien. Tenía sed. Con el agua es suficiente. No quiero causar molestias». La palabra molestias que usó me pareció ridícula. Su mera presencia aquí, a estas horas, era la mayor de las molestias. Dejé la taza sobre la mesa. El sonido seco y firme de la porcelana contra el cristal resonó en el salón. Miré a Javier. Seguía sentado como un muerto, con la vista clavada en la punta de sus zapatos. Decidí implicarlo más en este divertido juego. Le dije que pelara unas manzanas para nuestra invitada. Un hombre de la casa debe ser un caballero. ¿Cómo puedes tener a una invitada sentada sin atenderla? Javier, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, se levantó de un salto y fue a la cocina a por las manzanas y un cuchillo. Peló la fruta con torpeza, con las manos temblorosas, dejando la piel irregular y a trozos. El hombre que una vez me hacía flores con zanahorias ahora no era capaz de pelar una simple manzana delante de su amante. Su mente estaba en cortocircuito. El miedo había paralizado todos sus sentidos y habilidades. Cuando dejó el plato de manzanas en la mesa, pinché con un tenedor el trozo más apetitoso y se lo llevé directamente a la boca a Javier. «Abre la boca, te doy yo. No la cojas con las manos, que las tienes sucias». Javier dudó un instante, pero finalmente aceptó la manzana que le ofrecía. La escena de una pareja dándose de comer con cariño delante de un tercero era natural y al mismo tiempo extremadamente provocadora. Empujé el plato de manzanas hacia Lara. «Come tú también, Lara. Son de importación, muy crujientes y dulces». Lara miró el trozo de manzana que Javier acababa de comer y luego el plato frente a ella, como si se le hubiera hecho un nudo en la garganta. ¿Cómo iba a poder tragar bocado presenciando semejante muestra de afecto? El trato discriminatorio no se limitaba a los vasos, sino también a la atención y el cuidado. Yo era la esposa. Tenía el derecho de cuidar a mi marido públicamente y de ser cuidada por él. Ella, en cambio, por mucho que Javier la quisiera en la calle, aquí dentro, en esta casa, no era más que una intrusa, una espectadora forzada del show de felicidad de nuestro matrimonio. Vi cómo los ojos de Lara se enrojecían. Probablemente estaba llorando por dentro, o quizás arrepintiéndose de la estupidez de haber venido hasta aquí para ser humillada de esta manera, pero no sentí ni una pizca de compasión. Mi compasión murió en el instante en que vi el mensaje de «Te echo de menos» en la pantalla del móvil. La clemencia es un lujo que no concedo a quienes intentan destruir la felicidad de un hogar ajeno. El silencio volvió a adueñarse del salón, pero esta vez el aire olía mucho más a pólvora. Lara, quizás para romper la tensión, o para intentar recuperar algo de su imagen de persona considerada frente a Javier, carraspeó y preguntó tímidamente por su salud. «Jefe, ¿qué tal va del estómago? ¿Le duele menos?» Su voz era baja, pero teñida de una preocupación sincera. Incluso se ofreció a pedirle a su madre que le enviara un preparado de miel con ajo negro de su pueblo, que según ella era muy bueno para el estómago. Al oír eso, el rostro de Javier se volvió lívido. Negó apresuradamente con las manos, diciendo que estaba bien, que no hacía falta. Miró de reojo hacia mí, aterrorizado, sabiendo que su estúpida amante acababa de cometer un error fatal. Estaba demostrando un conocimiento de la vida privada de su jefe, que excedía con creces los límites de una relación profesional normal. Solté una carcajada, una risa corta y gélida que los hizo estremecerse a ambos. Miré a Lara con una mirada penetrante, como si pudiera leerle el alma. «Vaya, Lara, sí que te preocupas por tu jefe. Fíjate, la esposa que vive y duerme con él en la misma cama todavía no le ha preparado esa miel con ajo negro. Pero tú, una becaria que lleva apenas unos meses, ¿cómo sabes tan bien de sus dolencias?» Alargué deliberadamente las palabras, «vive y duerme con él en la misma cama», para recordarle a Lara cuál era su lugar. No le di tregua, y seguí atacando. ¿Acaso Javier se queja de sus dolores en la oficina delante de ti? ¿O es que os veis a solas tan a menudo que conoces hasta los detalles de su dieta? Lara se quedó sin palabras. Su rostro pasó del rojo al morado.
Tartamudeó que simplemente lo había visto en la oficina tocarse el estómago con una mueca de dolor y le había preguntado por pura suposición. Una excusa lamentable. Yo sabía que los problemas de estómago de Javier eran crónicos. Para no dañar su imagen de líder fuerte, rara vez mostraba signos de debilidad en público. Solo lo hacía cuando estaba a solas con alguien de confianza. Dirigía a Javier una mirada fulminante. ¿Y tú por qué vas preocupando a tus empleados en el trabajo? La próxima vez, si te encuentras mal, me lo dices a mí, a tu esposa. No hagas que otra gente se preocupe y te traiga medicinas. Van a pensar que tu mujer no te cuida. El otro día me dijiste que llegabas tarde por una cena con clientes y que te dolía la barriga. Ya veo qué tipo de cena con clientes era. Ante mi indirecta, Javier bajó la cabeza y no dijo nada. Sabía perfectamente a qué me refería. La noche que usó la excusa de la cena de trabajo, en realidad había cenado con Lara, y probablemente para ganarse la compasión de la joven, se había quejado de sus dolores. Acababa de destapar la hipocresía de la preocupación de una compañera y había expuesto la cruda verdad de su ambigua relación. Su excesivo interés era la prueba de que había cruzado la línea. Y yo, como esposa, tenía todo el derecho de cuestionar y desenmascarar esa hipocresía aquí, en mi propia casa. El reloj de la pared marcaba las 9. El juego del gato y el ratón había llegado a su clímax. Sentí que era el momento de dar el golpe de gracia. Un golpe que destruiría por completo la moral de la intrusa y serviría como advertencia final para mi marido traidor. Saqué lentamente mi móvil del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Deslicé el dedo por la pantalla, fingiendo comprobar un mensaje, y luego suspiré a propósito. El mundo es muy complicado hoy en día. En las noticias no se habla más que de infidelidades y escándalos. Mis amigas me cuentan que las chicas jóvenes de ahora son muy descaradas. Le envían mensajes a maridos ajenos como si fueran sus novias, sin la menor vergüenza. Hice una pausa y observé sus reacciones. Lara permanecía inmóvil, pero su respiración se había acelerado. Javier se secaba disimuladamente el sudor de la frente con un pañuelo. La tensión era como la cuerda de una guitarra, a punto de romperse. Afilé aún más mi voz y continué. Yo también suelo mirar el móvil de Javier para ayudarle con cosas del trabajo, y últimamente he visto que le llegan muchos mensajes de números desconocidos. Una chica joven, por lo que parece. Su nombre suena muy inocente. Debe de ser una becaria. Le envía mensajes muy cariñosos a Javier. Miré de reojo a Lara. Su rostro había perdido todo el color. Sus labios, antes pintados de un rojo intenso, ahora estaban blancos y temblorosos. Con una sonrisa burlona, lancé el golpe final. ¿Sabes qué, Lara? El otro día, yo estaba en casa, y mi marido preparaba la cena. Y de repente, una chica le envía un mensaje a su móvil diciendo, «Te echo de menos». ¡Qué valor!, ¿no crees? Con la mujer en casa, atreverse a enviar un mensaje así. ¿Acaso me estaba lanzando un desafío? Mis palabras cayeron como un rayo sobre Lara. Me miró con los ojos como platos, con el terror grabado en sus pupilas. Lo había entendido todo. El mensaje de «te echo de menos» de hacía un rato. La respuesta de «ven a casa, mi mujer no está hoy». Todo había sido una trampa perfecta que yo misma había tendido y ella, como una estúpida polilla, había volado directamente hacia ella. Las manos y los pies de Lara empezaron a temblar sin control. Me miraba como si estuviera viendo a un monstruo. Se dio cuenta de que la mujer sentada frente a ella no era una ama de casa dócil e ingenua, sino una maestra de la guerra psicológica. Yo lo sabía todo desde el principio, pero había actuado con total naturalidad, invitándola a entrar, sirviéndole agua, ofreciéndole pastel, y luego fui arrancándole la máscara capa por capa, hasta dejarla completamente desnuda en su propia vergüenza. Javier a mi lado también estaba en shock. Se giró hacia mí con una mirada de puro espanto. Nunca habría imaginado que yo hubiera leído ese mensaje, y que fuera tan retorcida como para atraer a Lara hasta aquí y humillarla de esa manera. Mi inteligencia y mi crueldad le provocaron un escalofrío. Se dio cuenta de que había subestimado enormemente a su esposa. Miré a Lara directamente a los ojos. Mi mirada era fría y despreciativa. Ya no necesitaba decir nada más. Mi silencio era la más severa de las sentencias. Lo había revelado todo. Pero aún no había pronunciado su nombre directamente. Quería ver si le quedaba un mínimo de dignidad para retirarse por sí misma. Era el último acto de piedad que le concedería antes de que abandonara esta casa. Lara no pudo soportarlo más. La presión invisible que emanaba de mí, la cobardía de Javier y la cruel verdad que acababa de revelarse, aplastaron su voluntad. Cada segundo debía de ser una tortura para ella, como si estuviera sentada en una silla eléctrica. Cogió apresuradamente el bolso que había dejado a su lado. Con las prisas, el bolso golpeó la silla con un ruido sordo. Se levantó de un salto, pero sus piernas flaquearon y casi se cae.
Sin atreverse a mirarme a la cara, con la cabeza gacha, murmuró que tenía que irse. Puso la excusa de que había surgido algo urgente en casa, que su madre le había dicho que volviera enseguida, y que sentía no poder quedarse más tiempo. Su voz estaba quebrada, al borde del llanto. Sin esperar nuestra respuesta, se dirigió a la puerta, corriendo como un ladrón perseguido. La caja del pastel quedó abandonada sobre la mesa, como una prueba del miserable fracaso de su visita. Javier hizo un amago de levantarse, probablemente para acompañarla o pedirle perdón. Pero yo fui más rápida. Le puse la mano en el muslo y apreté con fuerza, indicándole que se quedara quieto. Mi mirada centelleó, advirtiéndole que no cometiera ninguna estupidez en esa situación. Javier entendió mi mensaje y se quedó paralizado, siguiendo con la mirada la espalda de Lara mientras desaparecía tras la puerta. Yo me levanté y la seguí lentamente hasta la entrada. Caminé con calma y seguridad, en marcado contraste con su nerviosismo. Lara intentaba ponerse los zapatos, pero sus manos temblaban tanto que no acertaba a coger el calzador. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observándola con una mezcla de compasión y desprecio. Cuando por fin logró calzarse y se disponía a abrir la puerta para salir al pasillo, la llamé. «Lara». Ella se detuvo en seco, sobresaltada. Se dio la vuelta, con una mirada asustada y suplicante. Probablemente temía que montara un escándalo en el pasillo del edificio, que la insultara o la agarrara del pelo, pero no lo hice. Mi dignidad no me permitía comportarme como una verdulera de mercado. Me acerqué a ella y le susurré al oído, lo suficientemente bajo para que solo nosotras dos lo oyéramos. Mi voz fue suave como una brisa, pero fría como el hielo milenario. La próxima vez que vengas a ver a mi marido, avisa antes. Si andas por ahí a estas horas de la noche, los vecinos podrían malinterpretarlo y pensar que en esta casa tan respetable pasa algo raro. Y recuerda esto, la esposa de Javier no siempre está fuera de casa. Al oír mis palabras, el rostro de Lara se quedó sin una gota de sangre. Asintió repetidamente con la cabeza, como una gallina picoteando, balbuceó un sí, y salió corriendo hacia el ascensor. Pulsaba el botón frenéticamente, como si quisiera huir de allí lo antes posible. Su figura, pequeña, sola y patética, se recortaba contra la brillante luz del pasillo. La observé hasta que las puertas del ascensor se cerraron, tragándosela. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Una menos. La joven presa había recibido un buen susto. Ahora, ni aunque le pagaran se atrevería a acercarse a mi marido, pero la guerra no había terminado. El enemigo principal, el que me había causado la herida más profunda, seguía sentado en el salón. Me di la vuelta y cerré la puerta de un portazo. El sonido seco de la cerradura resonó en el apartamento. Anunciaba el comienzo del juicio para el marido traidor. Respiré hondo, recuperé mi expresión fría y entré. La puerta de madera se cerró, aislando completamente este apartamento, cargado de un aire mortal, del mundo exterior. La sonrisa de victoria que se había dibujado en mis labios se extinguió como una vela al viento. No volví directamente al salón. Me quedé unos segundos de pie, agarrada al frío pomo de la puerta. Las náuseas que subían desde mi estómago por el asco eran insoportables. Me había salido una actuación brillante, pero el precio era una herida profunda que sangraba en mi corazón. Me di la vuelta y entré lentamente en el salón. Javier seguía en el mismo sitio, inmóvil, en el sofá de cuero color crema. Tenía la cabeza gacha, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Su aspecto era patético, muy alejado del marido sofisticado y seguro de sí mismo que solía ser. Pero su miseria no me inspiraba ni la más mínima compasión. Al contrario, solo aumentaba mi desprecio. Me acerqué a él, cogí su smartphone, que yacía abandonado sobre la mesa. Lo miré a él, luego al teléfono. Y de repente, con un movimiento brusco, lo estrellé con fuerza contra la mesa de cristal. ¡Crack! El sonido agudo y violento rompió el silencio asfixiante. La pantalla del móvil se hizo añicos, y las grietas se extendieron como una tela de araña, un reflejo perfecto de nuestro matrimonio en ese momento. Javier dio un respingo, mirándome con el rostro pálido de terror. Yo me crucé de brazos y lo miré desde arriba con una mirada gélida. Con una voz afilada y firme, desprovista de toda emoción, dije: «Explícate. El mensaje de ven a casa. Mi mujer no está hoy. Lo envié yo. ¿Creías que era una idiota que no se enteraba de nada? ¿Y si más?» Javier se quedó boquiabierto, mirándome con incredulidad. No esperaba que yo mostrara mis cartas tan rápido y de forma tan contundente. Quizás pensaba que solo tenía vagas sospechas, pero nunca imaginó que yo lo controlaba todo desde el principio. Sus labios temblaron, intentando articular una excusa patética. «Cariño, es un malentendido. Ella y yo solo somos compañeros de trabajo.
Que viniera hoy ha sido una sorpresa total para mí, te lo juro. Yo no sabía nada. Intentó hacerse la víctima. Sus ojos esquivaban mi mirada. Solté una risa amarga. ¿Compañeros de trabajo? ¿Un compañero de trabajo te envía un mensaje a las 8 de la tarde diciendo que te echa de menos? ¿Un compañero de trabajo sabe mejor que tu propia esposa tus hábitos alimenticios y tus dolencias? ¿Un compañero de trabajo se atreve a venir a tu casa pensando que tu mujer no está? Me acerqué más a él, mirándolo directamente a la cara, y dije, marcando cada sílaba: no me tomes por tonta. Llevamos 6 años viviendo juntos. Te conozco mejor que tú mismo. Esa mirada furtiva, ese susto al oír el timbre, esa actitud cobarde delante de tu amante, todo te ha delatado. Javier bajó la cabeza, sin atreverse a replicar. Sabía que ante una verdad tan evidente, cualquier mentira era inútil. Su silencio era la más clara de las confesiones. Sentí una decepción inmensa. El hombre al que había amado y en quien había confiado ciegamente no era más que un sucio mentiroso, un cobarde incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. El silencio de Javier echó más leña al fuego de mi ira. No necesitaba sus disculpas vacías. Quería que se enfrentara a la cruda verdad que tanto se había esforzado en ocultar. Fui a mi bolso, que estaba sobre un mueble, y saqué un fajo de papeles que había preparado esa misma tarde. Eran las pruebas que había ido recopilando en secreto durante la última semana, desde que empecé a sospechar. Le lancé los papeles a la cara. Las hojas blancas volaron y cayeron desordenadamente sobre el móvil destrozado. Javier cogió un papel. Sus manos temblaban violentamente. Era un extracto bancario. El detalle de los últimos 3 meses. Yo había rodeado en rojo las transferencias a nombre de Lara Jiménez, con conceptos ambiguos como regalo o comida. Las cantidades no eran enormes, unos cientos de euros cada vez, pero la frecuencia era sospechosamente alta. Destacaba una transferencia de 500 euros de la semana pasada con el concepto «Feliz cumpleaños». Señalé el extracto y alcé la voz. ¿Y cómo explicas este dinero? ¿1.500 euros de regalo de cumpleaños para una becaria? Para mi cumpleaños tuviste suficiente con un ramo de flores y una cena sencilla. Tu generosidad es realmente admirable. Javier se quedó sin palabras, sudando a mares. No esperaba que yo conociera sus finanzas con tanto detalle, pero eso no era todo. Saqué las capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp que había hecho desde su tablet, donde había olvidado cerrar sesión, mensajes coquetos, citas para comer y para ir al cine, e incluso expresiones de un anhelo empalagoso y repugnante. Lancé otra foto. Era la entrada de cine de hacía 2 semanas, a las 11 de la noche. Ese día, me dijo que llegaba tarde por una cena con clientes, pero en realidad estaba viendo una película con su amante. Y por último, saqué la foto de un largo pelo castaño teñido encontrado en el asiento del copiloto de su coche. Mi pelo era negro y corto. Ese pelo era, sin duda, de Lara. Ante pruebas tan irrefutables, Javier se derrumbó por completo. Ya no había forma de negarlo ni de excusarse. Su máscara de moralidad hipócrita había sido arrancada, revelando su verdadera naturaleza de traidor. Dejó caer los brazos y se hundió en el sofá, con una expresión de desesperación, y entonces empezó a llorar. Lágrimas de hombre, algo que rara vez había visto. Lo siento. Me volví loco por un momento. Ella me embrujó. Por favor, perdóname solo por esta vez. Una disculpa tardía. Y una excusa cobarde, echándole la culpa a otro. Los hombres infieles siempre usan el mismo repertorio. Caí en la tentación. No pude evitarlo. Verlo llorar me heló el corazón. Fui a la cocina, cogí la olla con el estofado de rabo de toro que él había preparado con tanto esmero durante toda la tarde. Ante la mirada atónita de Javier, volqué todo el contenido en el cubo de la basura de la esquina. El delicioso aroma del guiso se mezcló con el olor agrio de la basura, creando un hedor nauseabundo. Me volví hacia Javier y le lancé mi última frase. Mi amor por ti es como este estofado. Antes era delicioso y preciado, pero una vez que se contamina, no es más que basura. Y yo no como basura. Mi acto de tirar el estofado fue como un jarro de agua fría para Javier, que pareció despertar de su delirio. Se dio cuenta de que no estaba bromeando. La determinación en mi mirada y en mis actos anunciaba una ruptura irrevocable. Javier corrió hacia mí, se arrodilló y me abrazó las piernas. Lloró desconsoladamente, suplicándome que no lo dejara, que no me divorciara. Juró que lo dejaría todo con Lara, que incluso dejaría el trabajo si era necesario, que haría cualquier cosa para enmendar su error. Apeló a nuestros padres, a nuestros 6 años de matrimonio, intentando retenerme. Yo permanecí rígida como una piedra, dejando que llorara abrazado a mis piernas. Mi corazón ya estaba muerto.
Sus juramentos de ahora solo me producían más asco. Si de verdad hubiera valorado nuestros 6 años de amor, no se habría acostado con otra mujer. Si de verdad hubiera pensado en nuestros padres, no habría dejado que las cosas llegaran a este punto. Con frialdad aparté sus manos y retrocedí. Lo miré con lástima y le dije: «Conserva la poca dignidad que te queda. No seas más patético. Mi decisión es irrevocable». Me di la vuelta y fui directamente al dormitorio. Dentro del armario estaba escondida la maleta grande que había preparado esa tarde. La saqué y metí algo más de ropa y mis objetos personales imprescindibles. No me llevé muchas cosas, solo lo que era verdaderamente mío. Esta casa, estos muebles, ahora me parecían manchados por la traición. Salí al salón con la maleta. Javier seguía en el suelo, sollozando con la cabeza gacha. Sus lamentos resonaban en el espacio silencioso. Dejé sobre la mesa una hoja de papel que había impreso previamente. Era el reconocimiento de deuda de los 35,000 euros que mis padres nos prestaron al principio de nuestro matrimonio, cuando no nos llegaba para la reforma del piso, junto con los recibos a nombre de mi padre. Estos 35.000 euros son una deuda clara. Ni se te ocurra no pagarla. Cuando vendas la casa, lo primero será saldar esta deuda, y luego repartiremos el resto. Le dije a Javier con voz gélida: «Prepárate para devolver hasta el último céntimo. La casa está a nombre de los dos, pero no voy a pelear por ella. Te la cedo para que vivas con tu amante, pero el dinero de mis padres me lo tienes que devolver». Javier miró los papeles y luego a mí. Su mirada era de pura desesperación. Sabía que no podía conseguir tanto dinero de la noche a la mañana, pero no me importaba. Era el precio que tenía que pagar por su traición. Quería que sintiera el dolor de la pérdida hasta la medes, tanto a nivel emocional como material. Arrastré la maleta hacia la puerta. Antes de irme, eché un último vistazo a la casa. Lo que una vez fue nuestro hogar, ahora se había convertido en la tumba de mi amor. Abrí la puerta y salí al ventoso pasillo. El sonido de la puerta cerrándose a mi espalda resonó una vez más, poniendo fin a 6 años de mi juventud con ese hombre sinvergüenza. Sin mirar atrás, caminé con paso firme hacia el ascensor. Una nueva vida me esperaba. Sería difícil, pero al menos sería limpia y tranquila. El taxi recorría las calles vacías de la ciudad nocturna. Sentada en el asiento trasero, observaba las luces de las farolas pasar fugazmente. Mi mente estaba en blanco, pero extrañamente ligera. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado por dentro, cristalizadas en una afilada determinación. Me dirigía al apartamento de Sofía, mi mejor amiga desde la universidad. Sofía era una abogada de prestigio en la ciudad, especializada en divorcios y disputas patrimoniales. Era fuerte, decidida y extremadamente inteligente. La había avisado con antelación, así que ya me estaba esperando en el portal cuando llegué. Al verme bajar del coche con el rostro demacrado y arrastrando la maleta, Sofía no me preguntó nada. Se acercó en silencio y me dio un fuerte abrazo. Ante ese cálido gesto de amistad, estuve a punto de romper a llorar, pero me contuve. No era momento de mostrar debilidad. Sofía me llevó a su apartamento. Era un piso pequeño pero acogedor, impregnado del agradable aroma del aceite esencial de lemongrass. Me ofreció un vaso de agua caliente y me dijo que me sentara y se lo contara todo. Y así lo hice. Le conté todo. Desde el fatídico mensaje hasta el teatro que monté para invitar a Lara a casa, el enfrentamiento con Javier y mi decisión de marcharme. Hablé con una calma sorprendente, como si estuviera contando la historia de otra persona. Cuando terminé, Sofía golpeó la mesa con un ruido sordo. Soltó una palabrota y me dijo que había hecho muy bien, que un hombre infiel es imperdonable, y que mi forma de manejar a la amante había sido de un nivel superior, civilizada, pero al mismo tiempo, extremadamente cruel. Sofía comenzó a analizar la situación desde una perspectiva legal. Revisó las pruebas que había reunido, los extractos bancarios, los mensajes, las fotos, asintió con la cabeza y dijo que con eso tenía más que suficiente para ganar en un juicio. Se ofreció a llevar mi caso si Javier no aceptaba un divorcio de mutuo acuerdo. Pero Sofía me dijo que, antes de llegar a los tribunales, debíamos darles a esa pareja perfecta una lección que no olvidaran en su vida. El divorcio era mi liberación, pero la verdadera justicia era castigar al traidor. Me propuso un plan de venganza más sutil. En lugar de montar un escándalo, o exponerlo en redes sociales para convertirnos en el cotilleo de la ciudad, atacaríamos lo que más le importaba a Javier: su carrera y su reputación. Sofía me indicó que organizara todas las pruebas en un único archivo. Me dijo que me ayudaría a redactar un correo de denuncia para enviar a la dirección de la empresa de Javier. Un golpe mortal a su economía y a su credibilidad sería 1000 veces más doloroso que un par de bofetadas. Asentí, de acuerdo. Nuestras miradas se cruzaron,
y en ellas brilló la determinación. Esa noche sería la noche en que planearíamos la batalla final. Los 2 días del fin de semana transcurrieron en un silencio aterrador. Javier no paraba de llamar y enviar mensajes, pero no respondí. Apagué el móvil y dediqué todo mi tiempo, en casa de Sofía, a preparar el regalo especial para mi marido y su amante. Sofía me ayudó a redactar el correo. En lugar de insultos o difamaciones, usamos un lenguaje profesional, objetivo y afilado, como si fuera un escrito de acusación. El asunto del correo fue corto pero contundente. Informe sobre violación del Código de Conducta Interno y relación inapropiada entre jefe de equipo y becaria. Escaneé todas las pruebas. Las capturas de pantalla de WhatsApp con las conversaciones subidas de tono, los extractos bancarios que demostraban el uso de su sueldo para comprar regalos, el uso indebido de fondos, la foto de las entradas de cine durante el horario laboral como prueba de negligencia profesional. Sofía organizó todo en un único archivo PDF de más de 10 megabytes, anotando claramente fechas, horas y lugares. El lunes por la mañana, el cielo estaba gris, como presagiando una tormenta. A las 9 en punto, la hora en que todos los oficinistas se sientan en sus puestos y empiezan a revisar su correo, encendí el ordenador. Sofía, sentada a mi lado, me puso una mano en el hombro en señal de apoyo. Respiré hondo y revisé el borrador por última vez. La lista de destinatarios incluía al director general, al director de recursos humanos y a los jefes de los departamentos implicados. No lo envié masivamente a toda la empresa. No quería convertirme en una chismosa barata. Solo lo envié a las personas con el poder de decidir el destino de Javier y Lara. El cursor del ratón se detuvo sobre el botón enviar. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino por la tensión del momento decisivo. Un solo clic cambiaría por completo la vida de 3 personas. Javier perdería la carrera que había construido durante 10 años. Lara perdería el futuro que apenas empezaba a florecer. Y yo pondría punto y final a un pasado doloroso para empezar una nueva página. Recordé la mirada descarada de Lara al llegar a mi casa. Recordé la cobardía de Javier, arrodillado y pidiendo perdón. Recordé el estofado tirado en la basura. La última pizca de compasión que quedaba en mi corazón se desvaneció. Adiós, exmarido. Susurré para mis adentros mientras presionaba con fuerza el botón izquierdo del ratón. Enviado. Una notificación corta y fría apareció en la pantalla del ordenador. El correo, cargado con la sentencia de muerte para las carreras de Javier y Lara, había sido enviado. Me recliné en la silla y solté un largo suspiro de alivio. Se acabó. La flecha ya había sido lanzada, y nadie podía detenerla. Ahora solo tenía que esperar a que la tormenta se desatara sobre las cabezas de los traidores. Ese lunes, el ambiente en la empresa de Javier debió de ser tan asfixiante como la noche en que Lara vino a nuestra casa. Según me contó una conocida que trabajaba en el mismo departamento, mi correo causó un gran impacto y se extendió como la pólvora en cuestión de minutos. Javier intentó aparentar normalidad al llegar al trabajo, pero por dentro debía de estar consumido por el pánico. A las 10 de la mañana, el director de recursos humanos lo llamó a una sala de reuniones. Allí le presentaron pruebas de que había utilizado la tarjeta de empresa para gastos personales con Lara y había falsificado facturas de comidas de negocios. Era una malversación de fondos en toda regla, y fue suspendido de empleo y sueldo a la espera de una auditoría completa. Javier se levantó, con el rostro pálido como la cera. Abrió la boca para intentar excusarse, para decir que era un malentendido, una calumnia, pero el director de RRHH levantó la mano con firmeza, cortándole la palabra. Sobre la mesa dejó una gruesa carpeta con la impresión de ese mismo archivo PDF que yo había enviado. Ante pruebas tan irrefutables, Javier se quedó mudo. 2 miembros de seguridad se acercaron y le pidieron que recogiera sus objetos personales y abandonara la oficina de inmediato. Todos se quedaron atónitos al ver cómo el que hasta entonces era un respetado jefe de equipo era escoltado fuera de la empresa como un delincuente. Javier caminó en silencio, con la cabeza gacha, entre los murmullos de la gente que lo miraba. Esa humillación pública marcaría su carrera con una mancha imborrable. Yo, desde casa de Sofía, recibí la noticia por teléfono sin sentir la menor emoción. Ni me reí con satisfacción, ni sentí pena. Era el precio de la traición. Cuando pisoteó nuestro matrimonio y persiguió sus deseos, él mismo había firmado la sentencia de muerte de su carrera. 3 días después, se hizo oficial su despido. El motivo, comunicado en una circular interna, fue grave violación de la ética profesional y perjuicio a la imagen y confianza de la empresa. Javier no solo perdió su trabajo, sino que también entró en la lista negra de los responsables de recursos humanos del sector. En esta ciudad, los rumores vuelan más rápido que el viento. Una vez que tu reputación moral queda manchada,
especialmente por un escándalo con una subordinada, las puertas de tu carrera se cierran casi por completo. Las consecuencias económicas no tardaron en llegar, como una ola gigante. Javier perdió su principal fuente de ingresos, pero los préstamos del banco seguían venciendo puntualmente. La letra del coche, la hipoteca del piso, las tarjetas de crédito, todo se convirtió en un lazo que le apretaba el cuello. Antes, gracias a su alto sueldo y a mi buena administración, vivía holgadamente sin mirar los precios. Ahora, solo con los intereses mensuales del banco, sudaba la gota gorda. Mi teléfono no paraba de sonar. Era el número de Javier. Al ver el nombre marido parpadeando en la pantalla, solté una risa seca y cambié su nombre en mi agenda a Javier Ruiz. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cortara. Después, empezaron a llegar los mensajes. Al principio eran súplicas, pidiendo perdón, pidiéndome que retirara la denuncia, que le diera una oportunidad para empezar de nuevo. Como no respondí, el tono cambió a acusaciones, llamándome cruel y desalmada por haberle arruinado la vida. Los leí por encima y los borré todos. ¿Cruel? Cuando él estaba en la cama con otra mujer mientras yo lo esperaba en casa con la cena preparada, ¿acaso pensó él en la palabra crueldad? Cuando usaba nuestro dinero común para comprarle regalos caros a su amante, ¿acaso pensó en mi esfuerzo? Yo solo había reclamado lo que era justo para mí. Incluso sus padres, que vivían en el pueblo, me llamaron. Mi suegra, llorando, me insultó, llamándome mala nuera, la que había destrozado a su marido y su familia. Dijo que era normal que un hombre tuviera una aventura, que una mujer debía aguantar para mantener la paz en el hogar. Al oír eso, sentí una amarga resignación por el destino de las mujeres. Le dije a mi suegra, con calma, que yo no podía vivir con un traidor y colgué. Bloqueé también los números de toda su familia. No quería oír más lecciones de moral hipócrita. Javier lo había perdido todo. Literalmente todo. Esposa, familia, carrera, reputación. Y ahora estaba ahogado en deudas. Vagaría por ese apartamento grande pero vacío, enfrentándose a las cuatro paredes y a una soledad abrumadora. Era el castigo más justo para alguien que no había valorado lo que tenía. El destino de Lara no fue muy diferente. En cuanto Javier fue suspendido, ella también fue llamada a recursos humanos. Entró en la sala con los ojos hinchados y un aspecto demacrado, muy lejos de la imagen segura y coqueta de aquella noche. La decisión de rescindir su contrato de prácticas fue inmediata. El motivo: violación de las normas de conducta interna y perjuicio al buen ambiente de trabajo. Lara lloró, suplicó una oportunidad, dijo que era joven y había caído en la tentación. Pero en el implacable mundo laboral, esas excusas ingenuas no sirven de nada. Estaba en una gran empresa. Ser despedida de forma deshonrosa significaba que las puertas de su futuro se habían cerrado a la mitad. Peor que perder el trabajo fue el desprecio de sus compañeros. La historia de la descarada amante que desafió a la esposa legítima se convirtió en el tema más candente en los chats anónimos de la empresa. Cuando Lara recogía sus cosas en una caja de cartón, nadie se acercó a hablarle ni a ayudarla. Todos la miraban con desdén, cuchicheando a sus espaldas. Los hombres que antes le tiraban los tejos ahora la evitaban como a la peste, por miedo a verse salpicados por el escándalo. Lara salió de la oficina sola, cargando con su caja. El largo y vacío pasillo parecía el camino de espinas que le esperaba. Frente al ascensor, se cruzó con el mismo guardia de seguridad que había presenciado su huida días antes. La mirada de compasión del hombre fue la gota que colmó el vaso, y Lara finalmente rompió a llorar a gritos. Salió corriendo del edificio, dejando atrás las burlas de la gente. Según me contó Sofía, después de ese incidente, Lara no pudo soportar las miradas y se mudó de piso. Puso todas sus redes sociales en privado y desapareció del mundo virtual. Fue una lección muy cara para una joven que apenas empezaba a dar sus primeros pasos en la vida. Intentó cambiar su belleza y su juventud por algo vano, pero al final perdió lo más valioso para una mujer: su honor y su autoestima. No sentí pena por Lara. Ella eligió ese camino, ignorando la moral y la ética, y las consecuencias eran suyas. Solo espero que, después de este doloroso fracaso, aprenda a vivir de una forma más correcta el resto de su vida. 2 meses después, nos volvimos a ver en el juzgado para el acto de conciliación del divorcio. Javier parecía haber envejecido 10 años. Llevaba la barba descuidada y la ropa arrugada. Me miraba con ojos suplicantes, pero yo mantuve una actitud fría y distante. Sofía me acompañaba como mi abogada. Su presencia, profesional y afilada, intimidó aún más a Javier. En el juzgado, Javier intentó aferrarse a la idea de que aún me quería y que quería recuperar nuestra relación. Pero Sofía presentó las pruebas irrefutables de su infidelidad, acabando de un plumazo con su débil esperanza. El reparto de bienes fue el punto de mayor tensión.
El apartamento de lujo era nuestro mayor activo. Javier, por orgullo, quería conservarlo. No quería verse en la calle. Propuso pagarme mi parte en cuotas mensuales. Solté una risa de desprecio y negué con la cabeza con firmeza. No iba a permitir que ningún vínculo económico me atara a mi exmarido. Sofía, en mi nombre, presentó mis condiciones. O me pagaba en un solo plazo el 50% del valor de la casa, más los 35.000 euros de la reforma que aportaron mis padres, o vendíamos la casa y repartíamos el dinero. Él, por supuesto, debía hacerse cargo de la totalidad de la hipoteca pendiente. El rostro de Javier, desempleado y endeudado, se puso blanco. ¿De dónde iba a sacar cientos de miles de euros de la noche a la mañana? El banco ya había empezado a enviarle notificaciones de embargo por llevar 3 meses sin pagar la hipoteca. Al final, no tuvo más remedio que aceptar la venta de la casa. El apartamento que una vez fue su orgullo se puso a la venta como una oportunidad, por debajo de su precio de mercado, para conseguir una venta rápida. Después de pagar la hipoteca, devolverme mi parte y los 35.000 euros de mis padres, a Javier apenas le quedó dinero. Firmó los papeles del divorcio con mano temblorosa. Su firma torcida puso el punto y final a 6 años de matrimonio. Salió del juzgado con las manos vacías, tanto literal como figuradamente. Sin casa, sin coche, ya lo había vendido para pagar deudas, sin esposa y sin trabajo. Se quedó de pie, solo, en el soleado patio del juzgado, viendo en silencio cómo me marchaba en un taxi. El precio fue muy alto, pero fue enteramente culpa suya. Recibí el dinero de la venta de la casa y el reparto de bienes. Era una suma considerable, suficiente para empezar una nueva vida. En lugar de un gran apartamento como el de antes, elegí un piso más pequeño y acogedor en un barrio tranquilo y lleno de árboles. Decoré mi nueva casa a mi gusto. Se acabaron los muebles ostentosos y llamativos para satisfacer la vanidad de Javier. En su lugar, puse tonos beige suaves, plantas frescas y una sencilla librería de madera maciza. Cada rincón de la casa reflejaba mi personalidad y me transmitía una paz inusual. Esta noche he invitado a Sofía a la inauguración. Estamos sentadas en el balcón, con una brisa fresca, bebiendo vino tinto y contemplando la ciudad iluminada. Sofía ha brindado por mi liberación, por haber salido de ese desastre. He sonreído y chocado mi copa con la de mi valiosa amiga. Sin ella, sin su fuerza y su determinación, probablemente no habría superado esta tormenta con tanta entereza. El móvil ha vibrado con una notificación. El ingreso de mi nómina. Me han ascendido a jefa de equipo después de liderar con éxito un gran proyecto. El trabajo intenso me ha ayudado a alejarme gradualmente del dolor del pasado. He abierto Facebook y he visto un mensaje de una desconocida. Su foto de perfil era un girasol en plena floración. Me daba las gracias. Resulta que Sofía había compartido mi historia de forma anónima en un foro de mujeres para alertar a otras, cambiando todos los nombres y detalles personales. La mujer me decía que leer mi historia le había dado el valor para dejar a su marido, que llevaba años maltratándola y siéndole infiel. Al leer el mensaje, he sentido una extraña calidez en el corazón. Mi dolor no había sido del todo inútil. Se había convertido en una motivación y una lección para otras mujeres que navegaban en un mar de sufrimiento. He respirado hondo, disfrutando del aire fresco de la noche de otoño. El pasado quedó cerrado tras las puertas del juzgado. Ahora, ante mí, se extiende un cielo amplio y lleno de esperanza. Soy Carmen, tengo 32 años, soy soltera, independiente y feliz. He sonreído y he bebido un sorbo de vino. El sabor amargo del vino y el regusto dulce que deja en la garganta se parecen a mi vida ahora. Supongo que hay que pasar por el amargor para poder saborear la dulzura de la libertad. Muchas gracias por escuchar mi historia hasta el final.